¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la vuelta completa. 4 minutitos pasaron de las 6 de la tarde. Estábamos saludándonos con Pablo Caruso, con un intercambio acerca de los temas del día. Estoy con Víctor Mastrangelo, como todas las tardes. Hola, Víctor. Lo que va quedando de Víctor Mastrangelo. Bueno, Holanda no recupero. llore, no llore. Mira cómo estoy. Todavía no empezó la primavera. Pobrecito, bueno, Hecho pelota. todavía no empezó la primavera, el domingo empieza la primavera. Hoy me Tranquilidad. fijé, claro, porque no me había dado cuenta que el 21 caía domingo. Bueno, ¿cómo dijo Karina? Abramos. Habramos llegado al domingo. Habramos Claro, el llegado a la domingo primavera. habramos llegado a la primavera. Mientras tanto, estamos llegando a mitad de semana, al miércoles. Mañana es un día muy importante, ya se los comentamos, es el día en el que el Congreso de la Nación va a intentar frenar los vetos del presidente Javier Milei, en contra, obviamente, de la agenda que todos ustedes conocen, que es financiamiento universitario, emergencia pediátrica y ley de ATNs, los aportes del Tesoro nacional a las provincias. Pero bueno, la agenda es extensísima, tan extensa que por momentos se vuelve o se torna agobiante. Hay demasiada información y demasiadas ventanitas abiertas, ¿sí? Eh, bueno, Cristina hoy estuvo muy fuerte, le dijo a Milei, bueno, se escucha el tic-tac desde San José. Ahora vamos a estar comentando el mensaje de Cristina, que por supuesto, como siempre, lo difundió a través de sus redes sociales. El presidente presentó el presupuesto, nada sorprendente, excepto su cambio de tono, pero quiero decirles a todos y a cada uno de los que están subrayando que el presidente cambió, lo único que cambió es que dejó de insultar. Vamos a ver cuánto le dura. A mí me parece perfecto que pare un poco de insultar, que pare de gritar y que lea, ¿sí? Y que practique la lectura, el presidente, y punto. Pero lo que está diciendo es lo que viene diciendo desde que asumió la presidencia, es más, desde que estaba en campaña. No cambió absolutamente nada, este es un presupuesto de ajuste. Vamos a pasar a revisar algunas cuestiones hoy, tenemos tiempo. Lógicamente el presupuesto no se trata en la sesión de mañana, es para largo, pero se le vencía el plazo para presentarlo. Bueno, lo presentaron, el presidente dijo que bueno, que va a tener partidas con aumento, por ejemplo, para las jubilaciones, para las universidades. Vamos a ver y vamos a mostrar que esto no es así, que no hay tal incremento en jubilaciones y tampoco en el presupuesto universitario. De hecho, las universidades hoy, al unísono, salieron a rechazar el presupuesto que presentó Javier Milei y comentaron que lo que hace es profundizar el ajuste, ¿sí? Bueno, vamos a hablar obviamente de otros temas, de la agenda, tenemos que hablar también de lo que pasó, el presidente pasó por Paraguay, están listos los padrones, el jueves pueden levantar el secreto de sumario en el caso Coimas, que también llegamos a comentarlo ayer. Mucha info, mucho preparado para ustedes, para compartir con ustedes. 11 3200 0530 es el WhatsApp, un poco de música y enseguida estamos hablando de estos temas y de otros que tiene preparado Víctor para ustedes.
Bueno, acá estamos escuchando los babasónicos con ustedes en la radio de las madres, nuestra querida 530. ¿Cómo eran las cosas? Así se llama la canción que estamos escuchando. Y maestra, ¿te parece a reírnos un rato? Dale, vamos. A reírnos de lo que A mí es me preferible reír que llorar. ¿Cómo era? Luis Aguilera ese, ¿no? Claro, es preferible. Oh, se me cayó el DNI. No sé quién era, pero es preferible reír que llorar en un dicho o una canción, no sé. ¿Una canción? No sé, Carlos debe saber que él tiene la rocola toda cargada ahí. Creo que era Luis Aguilera. Exacto. Pero antes de la música, otra vez, vamos a escuchar el audio 7. Dale. Pero si hay alguien comprometido con la corrupción, siempre ha sido el presidente. El mecanismo de obtención de los audios no habla del contenido de los audios. No, te lo hablo yo. Por eso le pregunto si usted tiene o puede confirmar que no existe un mecanismo de corrupción. Me parece que no se escucha bien. A ver, ¿vamos de nuevo? Pero si hay alguien comprometido con la corrupción, siempre ha sido el presidente. El mecanismo de obtención de los audios. Adorni. La confesión de parte y luego de prueba, ¿no? Tendríamos que escucharlo otra vez. Bueno, un recontra furcio se mandó el vocero del presidente. Están difíciles los furcios. Ya hubo varios. ¿Qué está pasando? Bueno, habla el inconsciente. Y a mí me duele que no se vote la corrupción. Y sí, ¿te das cuenta? Es una cagada que no se vote Está hablando el la inconsciente, claro, bueno, Freud. O sea, si la hiciéramos legal sería todo mucho más fácil, está diciendo. Adorni dijo que en conferencia de prensa, si hay alguien comprometido con la corrupción es el presidente. Después dijo que el contenido de los audios de Andy es falso, etcétera, etcétera. Pero bueno, tuvo este furcio, este traspié y por supuesto no se nos pasó compartirlo con ustedes porque, bueno, a veces estas equivocaciones están comunicando, ¿no? También mucho en este contexto. Vamos a pasar un momento de los temas de Milei y concretamente las cuestiones vinculadas con la presentación del presupuesto, aunque también le vamos a preguntar a nuestro entrevistado, para concentrarnos un poco en la provincia de Buenos Aires. Si bien arrancamos la semana con notas vinculadas con la agenda bonaerense, queremos conversar con él sobre los resultados de las elecciones y sobre algunas características que tuvo este resultado. Está en línea Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Él es economista, así que Mastrangelo nos viene al dedillo espectacular a hablar con Javier esta tarde. Bueno, Javier, bienvenido. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo lo saludan en la 530. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea, Víctor. Bueno, un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, igualmente. Bueno, ya que estábamos hablando del presupuesto y antes de entrar en el tema estrictamente de balance de las elecciones, ¿no? Que ya quedaron, aunque quedaron un poco atrás, son muy importantes y seguimos revisando los resultados. Me gustaría, Javier, una reflexión acerca de la presentación que hizo el presidente ayer del presupuesto nacional, ¿no? Dijo que lo peor ya pasó, entre otras cuestiones. Y hoy Cristina le mandó un mensaje, ¿no? Volvió al Che Milei y le dijo que el tic-tac se escucha desde San José. Sí, mirá, en primer lugar, parte de las frases que vos señalás, una es esta de lo peor ya pasó, que la verdad que suele ser una frase reiterada en los distintos programas económicos de la derecha, ¿no? En su momento Macri también tenía lo suyo, con que hay que esperar la luz al final del túnel, etcétera. En general, bajo la premisa de que queda claro que hay un sacrificio de la enorme mayoría de la población, y en todo caso ellos lo plantean precisamente como una cuestión de que finalmente después de eso se van a lograr mejores condiciones para todos. La verdad que hay que señalarlo, es pérdida de condiciones, es pérdida de calidad de vida, sin que eso lleve a una mejora a posteriori, ¿no es cierto? La verdad que en ese sentido, si en los términos de ellos es un sacrificio, sin ninguna duda son sacrificios absolutamente inútiles en cuanto a las posibilidades concretas, reales, de mejorar las condiciones de vida para
para las enormes mayorías, ¿no? Ujú. Por otro lado, Sí. después empezaron a ver algunos de los números, empezaron Sí. a conocer a posterior del discurso, y la verdad que es un dibujo, que es una mentira, porque plantea desde valores de referencia que son absolutamente injustificados, ¿no es cierto? Plantean un dólar a fin de año más barato que el actual, Exacto. plantean un dólar a fin del año que viene como el que está ahora. La verdad que es imposible lo que están planteando, y bueno, y también por supuesto relacionado con eso una inflación esperada mucho menor de lo que los distintos analistas también predicen, de lo que se puede esperar efectivamente, y bueno, y eso esconde parte también de la trampa que genera este proyecto de presupuesto. Claro. Ahora, Javier, a pesar de que esto parece evidente, ¿no? Que es un dibujo, sobre todo mirando solamente la cifra del dólar, ¿no? 1.423 plantea el dólar para el año próximo y hoy ya está por encima el dólar oficial. Hubo una buena reacción de los llamados mercados hoy ante los anuncios del presidente. ¿A qué se debe esto? Bueno, a veces hay cuestiones de corto plazo, de reacciones de corto plazo. La verdad que los problemas de este modelo económico y los problemas macroeconómicos son estructurales, ¿no es cierto? Primero, un modelo que claramente actúa en detrimento de las grandes mayorías, y los temas macroeconómicos que son problemas enormes y que están presentes también, ¿no es cierto? La verdad que cuando uno repasa un poquito lo que ha ocurrido en este plazo relativamente corto, ¿no es cierto? En menos de 2 años, por ejemplo, con el tipo de cambio, un precio que es fundamental, el precio del dólar, el gobierno ha tenido 4 políticas diferentes en muy corto plazo. Un dólar muy caro al principio, con una devaluación, un dólar muy barato porque lo usó como freno de mano frente a la inflación, después una etapa donde dijo flota, y bueno, y hoy está sobre la parte superior de la banda y con un criterio sin duda diferente, ¿no es cierto? Y eso por señalar uno de los elementos que sin ninguna duda afectan a los sectores productivos. Todo esto se suma, por supuesto, al hecho de que los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo, las jubilaciones siguen perdiendo poder adquisitivo, y eso tiene una consecuencia económica y social en primer lugar, pero también en segundo lugar afecta a la producción y por lo tanto afecta al trabajo, ¿no es cierto? Lo que se está dando en este breve lapso del gobierno de Milei es el cierre de miles de pymes, la reducción de los puestos de trabajo del sector privado, registrado, lo que tanto señalan el propio gobierno de Milei como algo beneficioso y deseable. Bueno, la verdad que los números muestran que está cayendo incluso, por ejemplo, los puestos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo señalo que más allá de lo que pueda ser una reacción de un día, de un momento, etcétera, me parece que los problemas son graves, son estructurales, y es la falta desde ya de un modelo genuino de desarrollo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal, Víctor? Javier, te llevo al tema electoral de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, porque mucha gente se sorprendió, no tanto del resultado de que la ciudadanía bonaerense haya respaldado a Axel Kicillof, sino de los resultados en municipios de preponderante actividad agropecuaria, que si bien en 2023 se había votado bien, ahora la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza yendo juntos podría hacer suponer de que la cosa iba a ser más complicada. Sin embargo, no fue así. ¿Qué explicación le encontrás vos, que estás en ese tema y los conocés directamente? ¿Por qué fue tan masivo el apoyo a Axel Kicillof de los sectores rurales de la provincia? Sí, tal cual. La verdad que ante esto que vos señalás, ¿no es cierto?, la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, bueno, muchos preveían, incluso el propio Milei lo había dicho algunos días antes, que se iba a pintar toda la provincia de violeta,
y los resultados fueron sustancialmente diferentes, no solo en la diferencia total en los 13 puntos y medio, sino también en el hecho de que se ganaron 6 de las 8 secciones, unos 100 municipios, es decir, que se ganaron incluso municipios donde el intendente no es de Fuerza Patria, se ganó en lugares también muy simbólicos, entre ellos, por ejemplo, Pergamino, Junín, Rauch, Ayacucho, donde el intendente no es de nuestra fuerza política, y en este caso se Olavarría, ¿no? También, que 12 claro, años. pero, sí. Claro, Olavarría ya se había ganado el intendente. Claro. Sí, Es Tandil decir, no. estos los que yo menciono son distritos donde claro. el intendente no es nuestro. Bien. Y aún así ganó Fuerza Patria, Claro. es decir, y contra la lista del intendente, contra la lista de la Libertad Avanza, contra todo eso se impuso la lista de Fuerza Patria. Por eso lo señalo, la verdad que hubo unos 25 municipios así, donde nosotros no somos gobierno y sin embargo ganó la lista de Fuerza Patria, y la enorme mayoría de estos municipios son los municipios del interior. Y bueno, y esto tiene que ver sin duda, yo digo, en primer lugar, por supuesto, con un rechazo a las políticas de Milei, con la idea muy clara que se expresó de ponerle un freno a Milei, pero también de un acompañamiento a las políticas del gobernador, a las políticas de los intendentes en los distritos donde somos gobierno, que bueno, que se expresa y se sintetiza en una idea de Axel que para mí me parece que es muy clara, que él siempre planteó que el gobierno tenía que ser federal, que para nosotros no tiene que haber bonaerenses de primera y bonaerenses de segunda, y que eso significa que en el interior también hay necesidades, que son diferentes, que muchas veces la distancia de estar a 500 kilómetros de la capital genera otros problemas, pero que bueno, que precisamente por eso tiene que haber un Estado cercano, un Estado activo, generando acciones y políticas que fortalezcan los derechos. Yo lo digo, y algunos ejemplos concretos, desde el gobierno de la provincia se llevó universidades con un programa Puentes a unos 80 municipios donde no los había. Y eso significaba que un chico de 17, 18 años, si quería seguir estudios universitarios, se tenía que ir de su casa, de su distrito, para poder estudiar a veces, qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata o en otros lugares. Y en materia de trabajo y de producción creo que también venimos trabajando muchísimo con la idea de generar más productores, de que el desarrollo tiene que ser un desarrollo consolidando un entramado productivo de medianos y de pequeños productores, y el agregado de valor, industrializar localmente. Yo decía, mira, la provincia de Buenos Aires es la principal provincia productora en materia de faena, etcétera, y la cantidad de frigoríficos aumentó en estos 5 años un 23%, en gran medida por las políticas de la provincia de generar a veces frigoríficos municipales donde no los había, o de generar el financiamiento para que se den y para que se dé esa industrialización, ¿no? Por lo que sabemos, estuvieron trabajando, por supuesto, usted estuvo encabezando esas tareas, pero estuvieron trabajando como digamos, de manera coordinada varios ministros, ¿no? También con el ministro de Obras Públicas, el tema de la cuestión de los caminos, ¿no? Que es algo que preocupa mucho en estos municipios rurales donde se recuperó terreno, donde el peronismo recuperó terreno en las últimas elecciones. Estuvieron ahí en contacto con las personas, con los interesados, ¿verdad? Hicieron mucho trabajo de territorio. Sí, por supuesto, y bueno, y creo que ese es otro punto que también incidió mucho. Claro. La posición del gobierno nacional de cero obra pública y la posición de la provincia. De cero obra pública es de cero contacto también, ¿no? Con los ciudadanos. Claro, como no van a hacer obra, tampoco se vinculan con los sectores productivos. Mirá, la verdad que esto nos lo dicen de todos lados, incluso con miradas políticas diferentes. Nos dicen esto, ¿no? La imposibilidad del diálogo con el gobierno nacional, de cercanía, de llegada para cualquier tema concreto y la imposibilidad de la resolución de temas. Claro, bueno, entre otras cosas el tema de las retenciones, ¿no? Porque no les cumplió Milei en ese punto. Macri tampoco les había cumplido, pero... Claro, o les cumplió parcialmente, pero bajó, las subió, las volvió a bajar, las cumplió parcialmente, pero además, en materia productiva, la verdad que ha tenido mucho más impacto negativo el hecho de un dólar tan abaratado, la invasión de importaciones, eso también afecta a los sectores productivos
muchísimo en la ecuación económica. Es decir, no es solo el tema de los impuestos, sino también el tema de cómo se ubica la relación entre los costos y el producto, y bueno, lo que ha generado también una situación sumamente complicada en términos de rentabilidad de estos sectores, y que se ve en lo que ha sucedido con el producto. Vos fíjate que en el 2023 tuvimos una de las peores sequías de los últimos 50 años. En el 2024 la situación climática se normalizó. Y aún así, es decir, aún con la recuperación en términos de producción del agro, se dio una recesión, ¿no es cierto? Y bueno, eso muestra sin ninguna duda la situación crítica que atraviesan los distintos sectores productivos. Javier, más allá de la producción de commodities y la problemática que implica la producción de commodities, yo lo que pude observar en base a lo que vi del trabajo tuyo en particular y en general de la provincia, es un gran impulso a lo que podríamos llamar de alguna manera las producciones o las economías regionales, porque la verdad que la provincia es casi un país en el tamaño. Los olivares en el sudoeste de la provincia, la fruticultura. ¿Hay acompañamiento ahí de los productores? ¿Les interesa diversificar? Nosotros ahí planteamos una mirada del sector agropecuario, de comprender que hay diferentes productores por las diferencias de escala, pero también por las diferencias de las producciones, ¿no es cierto? Que la provincia de Buenos Aires no es solo, cuando hablamos del agro, soja, trigo y carne vacuna, sino que hay una enorme diversidad de producciones y que lo importante es tener una estrategia desde el sector público que acompañe a cada una de esas producciones, entendiendo que las necesidades son diferentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vos mencionabas algunas producciones que las encuadramos en la fruticultura y generamos líneas de financiamiento específico con las condiciones de la fruticultura, que tiene que esperar varios años la inversión para poder empezar a ver precisamente resultados, etcétera. Bueno, generamos líneas específicas y nosotros venimos trabajando muchísimo fomentando la ruta, creamos de hecho la ruta del olivo, algo que no estaba en la provincia de Buenos Aires. Avanzamos también con una ruta del vino, mostrando también la posibilidad de que este tipo de producciones se combinen con el turismo, y en definitiva, vuelvo al punto que señalaba antes del federalismo, sí, es generar oportunidades de trabajo en cada uno de los pueblos, en cada una de las localidades, entendiendo que para eso es clave precisamente el conjunto de las producciones, ¿no es cierto? Que en algunos lugares son unas las producciones que generan trabajo, pero en otros pueden ser otras. Sí, además, por lo que vi además en las producciones que van impulsando ustedes, tratan de darle valor agregado, que eso genera más empleo, cosa que no pasa con los commodities, que salvo la faena, tal cual, a ver, no producen nosotros, empleo. Lo digo en los grandes números nacionales, 2/3 de la producción de maíz se exporta como grano, ¿no? Y eso ocurre a nivel nacional, y nosotros, tomándonos un poquito de la licencia técnica, si se quiere, lo decimos a nivel de los distintos municipios o localidades del pueblo. Necesitamos que la materia prima no se exporte de ahí como materia prima. Necesitamos que se la industrialice, que se la procese, así sea que va después al consumo en el mercado interno. Por eso digo lo de la licencia técnica, pero necesitamos que esa industrialización se haga en cada una de las localidades. Yo por eso te mencionaba lo de los frigoríficos, claro, porque en muchísimos lugares esto ocurría. Fíjate, el distrito de mayor cantidad de ganado ovino, que es Patagones, no tenía ningún frigorífico para ese ganado. No tenía posibilidades, o sea que lo enviaban a otro lugar, viajaba 200 kilómetros o más, tenía que volver. La verdad era imposible. Es increíble. Para el productor. Imposible e increíble, ¿no? Que no tengan un frigorífico ahí. Bueno, hoy lo tienen, claro. Hoy está. Hace 5 años no estaba, el segundo distrito era Springles, ocurría lo mismo, hoy está. Y eso fue, el segundo, el caso de Springles, fue una inversión de la provincia, donde nosotros definimos con el municipio avanzar en un frigorífico municipal, precisamente por esto, ¿no? Porque era absurdo que siendo el distrito con el segundo mayor stock de la provincia de Buenos Aires, no tuviera un lugar donde faenar. Hay algunos frigoríficos combinados también de los que hicieron ustedes, ¿no? Que faenan bovinos y también porcinos. Sí, claro. También con impulso hay otras posibilidades, ¿no? de la provincia. Claro. Y
Pero yo lo que destaco en esto es que, mira, en muchas de estas localidades no había este tipo de industrialización. Claro. Y eso es, por supuesto que hay generación de oportunidades de trabajo, porque en el frigorífico hay más mano de obra. Claro. Por supuesto que es mejora en el acceso a estos alimentos, porque el precio al consumidor es más barato. También le mejora la situación a los productores. Y esto muchos productores lo ven, que antes tenían que enviar a 200 kilómetros para faenar, el costo del flete se lo deducían de su producto, y hoy no, hoy tiene un lugar cercano donde faenar, y por lo tanto eso genera una mejor ecuación económica. Bueno, algún día llegará a los bolsillos de los ciudadanos, ¿no? La baja de los costos, digo, porque hoy por hoy lo que más bajó fue el consumo de carne en nuestro país. No, claro, a ver, es todo esto en un contexto tremendo de las políticas de Milei, donde la gente tiene menos plata en el bolsillo y donde estamos en niveles mínimos de consumo. Tremendo. Por eso yo también destaco, es verdad que muchas de estas políticas las iniciamos antes, pero también destaco que en eso se han logrado sostener. Y bueno, nosotros ya más para los temas de consumo también tenemos el programa de mercados bonaerenses, que lo que busca es justamente generar que en la cadena de comercialización no haya intermediarios y que le llegue al consumidor más directo del productor, y de esa manera abaratar el precio. Hemos hablado varias veces donde el consumo está planchado porque la gente no tiene plata en el bolsillo, está clarísimo. Claro. Sí, hablamos con varios intendentes sobre ese programa, ¿no? Así, ¿cómo es que se llama? De consumo. Mercados bonaerenses, ahí va. Es un programa donde tenemos, por un lado, ferias, pero también tenemos mercados fijos que funcionan permanentemente. Y nosotros venimos relevando los precios en los mercados bonaerenses y están en el orden de un 20 o 25% más barato que en las cadenas de supermercados tradicionales. Bien, es una buena diferencia. Y a esto se le agregan las cuestiones vinculadas al descuento de cuenta DNI. Cuenta DNI, ¿no? Bien. Eso pasa hasta en la ciudad de Buenos Aires, cuenta DNI. Bueno, Javier, perdón, No, está bien. Me decías lo de Ciudad de Buenos Aires, sí, la verdad que es una política con muchísima llegada, con muy alto impacto, y bueno, y que tiene también el sentido, por supuesto, de mostrar también las funciones de un banco público que acompaña a sus verdaderos propietarios, que son precisamente quienes aprovechan estos beneficios. Bueno, Javier, muchas gracias por el contacto, vamos a seguir conversando en otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias a vos, a ustedes. Buenas tardes. Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, él es economista, es uno de los protagonistas del resultado de hace 10 días, más o menos. Sí, 10 días en las elecciones bonaerenses. Bueno, pasó esto, ¿no? Que el peronismo recuperó terreno, pero literal, ¿no? Literal. Tierras rurales recuperó. Porque, bueno, le fue muy bien en municipios, ya lo contaba él, incluso que tienen un intendente de distinto signo político. Así que, bueno, queríamos charlar con él un rato. Vamos a volver a convocarlo porque nos quedaron varios temas pendientes, pero bueno, estuvo muy bien este primer acercamiento. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Inauguramos el Centro de Salud Mental. El nuevo edificio está ubicado en Alfonsina Storni y Esposos Curie del barrio Villa Angélica. Cuenta con 4 consultorios, un espacio de taller, administración, salón de usos múltiples y sala de personal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencia Varela. Intendencia Andrés Watson. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán
canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de Julio, 1999. Perón, Restobar. Entradas en Alternativa Teatral. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dice cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Medio de Dorapa, humor y música. Conrado Geiger, Daniel Campomenosi y Alejandro Sanz. Viernes 26 de septiembre a las 20 horas en Club Social Luz Uriaga. Luz Uriaga 348, Barracas. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Más barrios Full LED. Estamos renovando el alumbrado público en todo el distrito. Más del 60% con iluminación LED para mayor seguridad y ahorro energético. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530.
Bueno, no me pidan que pise este tema del flaco de ninguna manera. Qué belleza, Barra tal vez. Hace bien, hace bien. Esto es lo que me hace bien. Gente bella, recién nos tomamos un café con Mastrangelo, ahora ya pasamos a los caramelos, rápido. Sí. Bueno, gracias Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Próbalo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o a www.cafebantú.com.ar. En Instagram, @Café Bantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Andrea recuperó. Señor. Vos no votás en la provincia de Buenos Aires, votás acá. Sí que me habían prohibido votar. Y sabés que en octubre... Como a Cristina. Como a Cristina, sabés que en Qué octubre barbaridad. vos también votás. Claro, ¿cómo lo voy a votar? ¿Sabés dónde? No, no me fijé. Desde hoy podés fijarte. Sí, claro. Antes no, desde hoy sí. podés fijarte, porque quedó habilitado por la Cámara Nacional Parece Electoral. que estás grabando un PNT sobre de hoy podés votar. Exacto, bueno. porque en el día de hoy la Cámara Nacional Electoral habilitó las consultas del padrón definitivo para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Sí. Tenés dos opciones. Entrás a la web oficial y también tenés la posibilidad de un chatbot de WhatsApp, donde vos le das tus datos y te dice dónde votás. Bueno, voy a fijarme, fíjense todos, con exacto. tiempo, porque a lo mejor los cambiaron de lugar y esas cosas. Claro, por eso mismo es DNI, género, distrito y un código de validación en el sitio oficial padrón.gov.ar y ahí te dan todo. Bueno, a mí hace mucho me toca siempre en el mismo lugar, así que después para mañana hago la tarea y les cuento si me cambiaron de lugar o no. Y ustedes hagan lo mismo, porque después a último momento es un lío. Queridos y queridas, les habías dicho que Cristina hoy salió fuertonga, ¿eh? Ay, Milei, así otra vez. No era Che Milei, me confundí, pensé que era Ay. Ay, Milei, es así, no es Che Milei, es Ay, Milei. ¿En serio que lo peor ya pasó? Dale. ¿Sabes de qué me acordé? Perdón, ahora volvemos con Cristina. De lo peor ya pasó, el programa de Granowski con... Claro. Bueno, pero eso tiene un origen. Con Cholakian y con Félix Kraus había estado Félix también en un momento. Los barbas, les decía los yo. Barbas. ¿Te acordás? Los barbudos, los barbas. Claro, era lo peor ya pasó, ¿no? Lo peor ya Diego, pasó. sí, Lo peor ya claro. pasó. Les mandamos un abrazo a los tres. Porque lo había dicho Macri en su Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Ahí está. Y de ahí salió el nombre Y del de ahí programa. salió el nombre del programa. Bueno, me bajó la info así como cuando estás poseída por un ovni. Bueno, me bajó la info. Bueno, volvemos. Ay, Milei. ¿En serio que lo peor ya pasó? Dale. Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en 2018, cuando en realidad lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde 2016. Es todo tan igual, dice Cristina, Tienes razón. que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu ministro de Economía. Sí, el inefable Toto Caputo, el ex jefe del trading para América Latina del JP Morgan Chase, bingo, hermano. Esto de la relación con el JP Morgan es lo que señaló Máximo en su última intervención en el Congreso de la Nación, la relación de Caputo con el JP Morgan. Tu equilibrio, dice Cristina entre comillas, en las cuentas, comillas otra vez, economista experto en crecimiento con o sin dinero, es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura, con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica. Una verdadera bomba de tiempo. Y acá está lo que a mí me gustó para titular, ¿no? El tic-tac ya puedo escucharlo desde San José 1111. Muchos ya entendieron que en realidad la motosierra era para ellos, para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida, mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia, la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila. Estás a tiempo, le dice Cristina a Milei. Por lo pronto, ya cambiaste el tono y la forma, que no es menor. Pero ojo,
que el problema no es solo una cuestión de formas, sino de fondo. Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como presidente. Algo le dijo en privado, ¿se acuerdan? Sí. Cuando lo saludó. Sí, algo le dijo. Sí. Haceme caso, dice Cristina. Largá los libritos de la escuela austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo. Por supuesto, luego los comentarios en la red de X son fantásticos, me encantan, me encanta leer los comentarios, pero nos vamos a leer ahora. Sí, me gusta lo de el tic-tac, ya no se escucha en San José 1111, hace rato que le dijo que habían dado vuelta el reloj de arena, pero no hace tic-tac el reloj de arena, pero va en el mismo paradigma asociativo, el tic-tac con el reloj de arena. Y por otro lado, el tema, bueno, obviamente, es los mismos protagonistas, la misma política económica. O sea. Y la misma frase, ¿no? Qué desafortunado eso. Frase que además no solo le había dicho Macri, ya le habían dicho el año pasado Milei y Toto Caputo, que lo peor ya había pasado. Parece que falta la luz al final del túnel. Sí, esa está. En cualquier momento la reeditan, quédense tranquilos. Michetti la tiene. No falta la luz al final del túnel, porque la del derrame ya todos los días. Claro, y que lo peor ya pasó, no se lo crea Cristina, no se lo creamos nosotros, está dentro de lo lógico. Pero que no se lo crea de Pablo es fuerte, ¿no? De Pablo dijo, no se sabe si lo peor ya pasó, le respondió. El que va a comer todas las noches va a comer todos los domingos con él, va a escuchar ópera y no le cree. Es su amigo personal, dice que lo aconseja todo el tiempo. Españolo también no iba le a cree. escuchar ópera y mira todo lo que hizo. Claro, pero Despelote. no le cree a lo que dijo ayer a la noche, sale a decir, oye, Pablo, que no le cree. Y eso, si tus amigos íntimos no te creen, está complicado. ¿Tendrá amigos? Bueno, ponele. Bueno, qué de problemas. Muchos. Qué de problemas, pero ¿saben qué? Tenemos a alguien en este espacio que es de las que soluciona problemas, no de las que genera problemas, y es Victoria Donda. Vamos a recibirla. Derecho a tener derechos. Victoria Donda en La Vuelta Completa. Bueno, como todos los martes recibimos a Victoria Donda, abogada, diputada del Parlasur, columnista de La Vuelta Completa. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estábamos repasando. Bueno, Mastrangelo por momentos me parece que el embrague le está fallando. Ayer me mintió, me dijo que tenía, nos mintió que tenía alergia y me parece que esto ya es una gripe. Sí. Bueno, no sé. Vos alejate, Andrea. No puedo, estoy acá al lado de él a menos de 1 metro. ¿Qué puedo hacer, No, Victoria? un poquito más de 1 metro. Bueno, zafaste, Vicky, zafaste. Zafé. Estoy cerca, pero zafé. Sí, está cerca, pero no tanto. Bueno, Victoria, estábamos hablando del presupuesto, ¿no? De la presentación que hizo el presidente, que muchos medios tempranos, e incluso hasta ahora, ¿no? Dicen, los cambios del presidente. ¿Qué? Porque cambió, dejó de gritar, ¿no? Y dejó de insultar, pero la cuestión de fondo es la misma, ¿no? La cuestión de fondo es la misma, o sea, el presupuesto no trae nada nuevo, la verdad, nada nuevo. Y sí me parece que lo que ha quedado bastante patente es que, y esto lo voy a decir con mucho respeto, estamos en manos del señor que le maneja el pastillero al presidente. Porque realmente, o sea, se vio a una persona más pausada, más tranquila, o estarían bien coachados, no importa. Sí. Lo importante es lo que hace con la Argentina. Claro. Es lo que le propone a la Argentina es ajuste, más ajuste, o sea, motosierra, licuadora para los sectores más vulnerados, y esa sigue siendo su receta. Eso no ha cambiado. Entonces, no va a modificar nada, no va a modificar mucho la situación actual, y me parece que el problema más grande que siguen teniendo ellos es la falta de dólares, ¿no? Así es. Si no entran dólares, si no vienen dólares de afuera, si no les aprueban los pedidos, los préstamos que están haciendo, si no hay más blanqueo de cualquier lado, incluso de sectores del narcotráfico, de donde sean,
esto no cierra, no funciona, no cierra, ni con la ni con la gente adentro, ni con la gente afuera, o sea, no cierra. Claro, tal cual. No cierra. Tal cual, porque el presidente habla de mantener el déficit cero, el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera, pero esto es a costa de las universidades, los jubilados, los pacientes pediátricos, las personas con discapacidad, y bueno, y podemos seguir con la lista, ¿no? También hubo recortes en casas... Todos esos recortes que vos nombrás, y esos recortes sumale el 3%. Exacto. Claro, ¿No? Eso es, o sea, que les cierre los números con la gente afuera, ¿no? Y cuando esto pasa, bueno, todo se torna muy inquietante, muy resbaladizo, ¿no? Es un momento muy, muy complejo. Mañana tenemos un día importante, porque, bueno, se van a tratar los vetos presidenciales, va a haber movilización en las calles. Y mañana hay que salir a defender la educación pública, las universidades públicas, hay que salir a defender la Argentina, y eso me parece que es importante. Por eso también uno de los temas que quería traer es un tema que se está empezando a tratar tanto en el Congreso Nacional como en el Parlasur. Viste que a veces uno no sabe muy bien de qué se encarga el Parlasur. Bueno, una de las cosas que estuvimos discutiendo ayer en la reunión plenaria es el acuerdo Mercosur con la Comunidad Europea, porque mientras Milei habla en voz pausada acerca del déficit cero y seguir dejando fuera a la gente que ya está fuera, hay otras cosas que vienen pasando como esta, ¿no? Se viene avanzando a pasos agigantados en cerrar un acuerdo que hace varios años ya que se viene discutiendo, desde el año 99 se viene discutiendo y no se había cerrado. Luego de las políticas tan agresivas de Trump hacia la Comunidad Europea, también hacia Brasil y hacia China, del aumento de aranceles, la Comunidad Europea ha apretado el acelerador con el firme objetivo de firmar un tratado de libre comercio con el Mercosur. Como todo tratado tiene oportunidades y tiene también muchos riesgos. Y a mí la verdad es que me preocupa que nadie en la política local hoy, o muy poca gente, lo esté discutiendo. Porque implica un riesgo muy grave para las industrias que vienen ya soportando las políticas de Milei, la apertura indiscriminada de las exportaciones de Milei, y la falta de políticas del gobierno nacional hacia fomentar la industria nacional, ¿no? Bien, clarísimo. Entonces, eso es algo que no se tomó en cuenta, pero es algo que va a tener mucho impacto en la economía nacional y en la economía regional. Bien, bien, Vicky. Bueno, muchas gracias por traer este tema y en unos días nos vemos acá en el estudio. En unos días nos vemos en el estudio, si quieren avanzamos un poco más. Realmente el acuerdo de libre comercio con Europa es algo que hay que empezar a mirar, hay que empezar a ver qué es lo que quieren firmar y seguramente nada bueno puede salir impulsado por este gobierno que vaya en contra de los trabajadores y de los sectores productivos de la Argentina. Bien. Un abrazo, Vicky. Nos vemos mañana en la calle. Un abrazo. Hasta luego. Hasta mañana. Chao, chao. Victoria Donda, abogada, diputada del Parlasur, columnista de La Vuelta Completa. Estaba viendo, revisando, porque nos llega información continuamente, por eso estamos muy atentos a los teléfonos. Les digo esto a nuestros oyentes que nos miran por la transmisión de YouTube. Está Ailén, ¿sí? A cargo de la transmisión, Ailén Pavón, a cargo de la transmisión por YouTube, como todas las tardes. Carlos Dimare en la operación técnica, Diego Mayo en la producción general del programa. Estaba viendo la agenda de gobernador de la provincia de Buenos Aires de hoy. Y bueno, Axel participó de la marcha por el 49 aniversario de la Noche de los Lápices, que bueno, se conmemora, ¿no?, este martes, y descubrió una placa en la Plaza de la Identidad y la Memoria frente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos en homenaje a las y los estudiantes secundarios detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. Qué importante, ¿no?, este gesto de parte del gobernador, qué importante de todos aquellos que en un momento como el que estamos atravesando, con una movilización continua de todos los estudiantes universitarios
y con lo que se viene en la jornada de mañana, esté visibilizando, ¿no?, este nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, el gobernador, y bueno, mucha gente también lo está haciendo a través de las redes sociales, que no se nos pasen por alto estas cuestiones, porque forman parte de nuestra identidad, de nuestra historia, y da la impresión, ¿no?, que con un gobierno tan cruel como el de Milei, que por supuesto esto le importa poquísimo y nada, estas cosas, estos momentos de la historia que no debemos olvidar y que debemos traer a la memoria y además educar acerca de ellos, traspasar, que no se nos pierdan, que no se nos pierdan. Bueno, además de esto, la provincia de Buenos Aires informó que se resolvieron todos los juicios vigentes por deudas no ingresadas al canje del 2021. Es decir, que la provincia pagó sus deudas. Digamos, resolvió la negociación con los bonistas. Resolvió el plan de pagos con los bonistas. Es una buena noticia. En línea con el peronismo pagando deudas. Claro. ¿No? Totalmente. Bueno. Al menos volviendo a las viables. Exactamente. Alcanzó un acuerdo en términos similares a los de la reestructuración de deuda de 2021 con aquellos bonistas que habían obtenido sentencias firmes en las Cortes de Nueva York. Esta acción se suma a otros similares firmados recientemente por juicios iniciados en Alemania. De esta forma se da solución a todos los juicios vigentes contra la provincia en relación a los bonos no canjeados en la reestructuración del 2021. Bueno, habló el ministro Pablo López sobre el tema. Estuvieron haciendo difusión, ¿no?, de esta cuestión. Justamente al día siguiente de la presentación del presupuesto del presidente, que me sorprendió, ¿no?, porque todos entendimos perfectamente lo que decía el presidente Javier Milei, menos algunos medios oficialistas o, afines a la política de ultraderecha, recontra archiliberal, anarcocapitalista en este caso, que fomenta el presidente, cuando dijo que aumentó las partidas para el tema previsional, un 5%. Esto no significa en absoluto que vayan a aumentar las jubilaciones. Simplemente es el aumento de partidas para toda el área previsional, que abarca mucho más que las jubilaciones, y además imagínense, supónganse, un 5% del presupuesto que está actualmente en ejecución y que está subejecutado además, y que data del 2022. Sí. O sea, ni siquiera la inflación va acorde con ese 5%. O sea, ¿quién puede proyectar? Yo lo entendí así. No. Después estuve escuchando a especialistas que confirmaron esto, que mucho que lo que va de más puede ser para el tema de los juicios que tiene que afrontar la ANSES, porque hay muchos juicios vinculados con el fin de la moratoria, vinculados con el fin del reajuste, ¿no? En realidad, él lo que habla es de un 5% por encima de la inflación. Pero ¿qué es lo que explicaban hoy algunos especialistas en temas previsionales? Que como el ajuste de las jubilaciones se contabiliza por la inflación de los 2 meses anteriores, en realidad a lo que apuestan no es aumentar las jubilaciones, sino a contener la inflación y que eso derive en una mejora del 5%. O sea, una absoluta fantasía, porque primero lo que hay que lograr es que la inflación se controle en los niveles que ellos plantean, de un 10% anual en el presupuesto. Claro, y a partir pero de eso ahí, es una proyección, ni siquiera es una cuestión real en esos términos. Yo escuché otro especialista que lo que decía era que se calcula un porcentual mayor porque va para otros asuntos, no directamente para jubilaciones y pensiones, es decir, para pago de haberes, sino que va para pagar juicios, que tiene un montón de juicios el Estado ahora que no los tenía antes y que los tiene que afrontar, y en esa previsión, en ese 5%, estarían esos fondos. Pero que esto no va a repercutir en el bolsillo de los jubilados. En eso coinciden todos. No va a repercutir directamente en el bolsillo como un aumento efectivo por encima de lo que están recibiendo hoy en los aumentos que les llegan, porque la fórmula sigue siendo la misma. Por lo tanto, no va a haber aumentos. En discapacidad directamente recorta. Discapacidad recorta y en las universidades es un chiste.
hay subejecución presupuestaria en las universidades. Qué maquiavélico, qué crueldad lo de discapacidad, porque él prevé que va a tener, aún descontando un 5% con respecto a lo que asigna este año al año que viene, que va a ser un 5% menos en términos reales, si menos plata, él lo que dice es, no, va a haber un aumento porque en realidad de 1.100.000 pensiones que estamos pagando ahora, vamos a pagar menos de 800.000. Entonces, ¿de dónde? Si las supuestas auditorías... Claro, porque la cuenta que él hace es que es el mismo volumen para menos gente. Para menos gente. Pero si las auditorías se están realizando en este momento, como todos sabemos que está sucediendo con esas largas colas, ¿de dónde saca que van a haber 300.000 beneficiarios menos? O sea, ¿hay que tener una discapacidad para recibir la pensión? O si no entras en el cupo como antes, te la cortan aunque seas un discapacitado. Bueno, vamos a ir viendo cómo se suceden los acontecimientos, ¿no? Dale. 3 minutos pasaron de las 7. Me encanta lo del cambio de discurso, la verdad que que el presidente no grite, que el presidente no diga más mandriles y todas esas cosas. No cambia la cuestión de fondo, coincido en esto con el mensaje de Cristina, no cambia la cuestión de fondo. Misma. Exactamente, acá el problema son las políticas, acá el problema es la gente que no llega a fin de mes, acá el problema son las universidades, estamos hablando con los rectores, estamos hablando todos los programas de la 530 abordando esta agenda y todos nos están diciendo que es peligrosísima la situación que atraviesan hoy las universidades. Sin universidades, sin científicos no tenemos futuro, directamente. Vamos a dar la media vuelta, enseguida regresamos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Más barrios full LED. Estamos renovando el alumbrado público en todo el distrito. Más del 60% con iluminación LED para mayor seguridad y ahorro energético. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio.
Viejas locas, me gustas mucho. Sonando en la 530 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Dice Sergio de las Heras que en los colegios se habla poco y nada de derechos humanos. Es muy cierto, Sergio. Patricia de Barracas dice, ¿qué hacemos con los traidores que están en el Congreso? Y no sé, ir a votar y votar, ¿no? Lo No mejor votar que a los uno pueda, lo mejor que uno pueda. Eso es lo que podemos hacer, Patricia, Javier, de Congreso. Me encanta la ironía que maneja Javier. Recién escuché Barro tal vez y me acordé que tenía que avisarles que los viernes alguien les interfiere en la transmisión y pasan una música horrible. Les hacen eso todos los viernes. Investiguen, dice Javier de Congreso. Obviamente, este es el mensaje para el doctor en cumbias. Acá nos preguntan también irónicamente si en serio hablamos con un caramelo en la boca. Bueno, los caramelos suelen colocarse en la boca. A veces necesitamos comer un caramelo porque estamos con tos, carraspera y esas cosas. Pica la garganta. Y y peor es toser al aire, queda feo. Bueno, me hacen reír de verdad. Después nos pasan muchos enlaces, pero muchos enlaces. Y bueno, nos manda Augusto información económica, muchísimas gracias. Roque nos manda un enlace de YouTube. Marce del Delta dice que le pareció impresentable el discurso del presidente de anoche, una mezcla delirante del liberalismo clásico con un mesianismo, bueno, sionista retrógrado y hasta, bueno, etcétera. Lo peor ya pasó, ya lo extraño a Cholaquian, nos dice también nuestro oyente. Bueno, hay de todo. Hoy estoy críptico, por lo tanto, Andrea, no te esfuerces, me dice por acá uno de los oyentes que nos escucha desde Monte Castro. Dice Andrea de General Pico, La Pampa, que su papá es sobreviviente de esa época y también dice que se llevaron a los mejores. Bueno, fuerte tu mensaje. Bien, Adrián de Rosario está preguntando, ¿qué hacemos con los traidores de la CGT? Bueno, ¿qué pasó, Adrián? Vamos a leerlo dentro de un ratito tu mensaje. Quiero comentarles que me acaba de llegar una información. Argentina con Cristina, 100 días de la injusta condena, se cumplen el 20 de septiembre, movilización a San José 11-11, este sábado, es 20 de septiembre. Se cumplen 100 días de la injusta condena y proscripción a la principal líder opositora al gobierno de Milei. Bueno, hoy hubo una reunión en Mateu 130 para definir las diferentes acciones políticas de la campaña Argentina con Cristina. En un rato voy a estar ampliando esta información que me acaba de llegar, pero por lo pronto el título ya se los dejé. Se convoca una movilización a San José 11-11 el sábado 20 de septiembre, cuando se cumplirán 100 días de la injusta condena y proscripción a la principal líder opositora al gobierno de Javier Milei. Así me está llegando la información de la campaña Argentina con Cristina. Vamos a recibir ahora, una vez más, y nos alegra muchísimo porque nos aclara el panorama, al economista, contador público, exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Hola Roberto, Andrea y Víctor, te saludamos en la 530. Hola Andrea, hola Víctor, saludo a la audiencia y gracias por los conceptos, no sé si aclararé. Y necesitamos, la verdad que necesitamos porque... A ver, Roberto, te digo cuál es mi impresión. Nosotros, por supuesto, somos comunicadores, te lo decimos siempre, no somos economistas, escuchamos al presidente, averiguamos, charlamos con fuentes, tomamos notas, tratamos de comprender algunas cosas, pero veo que hay cierta confusión en torno a la presentación del presupuesto que hizo anoche por cadena nacional el presidente Javier Milei. No sé si vos compartís esto, pero confusión que viene de la mano de dos cuestiones. Por un lado, que el presidente cambió de tono, y esto lo están subrayando, bueno, los medios oficialistas, ultraoficialistas, cambió de tono, bueno. Y por otro lado, que anunció que iba a haber aumento en algunas partidas, entre otras cuestiones en las vinculadas al sector previsional. Según lo que pudimos averiguar, esto no tendrá impacto en los bolsillos de los jubilados y las jubiladas, pero esto es algo que nosotros observamos,
queremos charlar con vos de estas cuestiones. Si hay confusión en torno a lo que presentó y qué es lo que tenemos que mirar con detalle. No, a ver, en primer lugar, las formas, bueno, el presidente asumió como presidente, sin insultar a nadie. Tal cual. Presentó un plan de gobierno que podrá ser mejor o peor, pero en el aspecto formal es lo que debió haber hecho desde el inicio de su gobierno. Desde el punto de vista concreto, no hay ningún cambio en el rumbo trazado. El presidente siguió diciendo que el ancla de estabilización es el equilibrio fiscal, cosa que se ha mostrado ineficaz hasta ahora. Hemos hecho un brutal ajuste y el dólar en escasos 4 meses trepó 36%. Sí. Y no saben cómo pararlo. Digo, el problema es externo, el problema es que se llevan todos los dólares que entran en el marco de la renta financiera, lo hemos hablado en tu programa. Sí. El segundo punto, respecto de las mejoras sociales, primero, por lo pronto no van a estar este año. En tal caso, por ahí está en el año que viene, con suerte. Y las cifras que anunció no revelan tal mejora, sino apenas una mínima recuperación del poder adquisitivo de las partidas presupuestarias que se habían perdido en los 2 años previos. Y el tercer tema de las falacias del presidente es que es un gobierno que lleva el segundo año consecutivo sin presupuesto y habla de la centralidad del presupuesto. Es muy, diríamos, complicado, casi psicopático, ¿no? Me interesa muchísimo el presupuesto, pero yo hace 2 años que con la plata hago lo que quiero. La plata del sector público, la plata de todos y todas. No lo informo. Por último, si querés entrar en las cuestiones concretas del proyecto de ley que presentó, sí. Bueno, a mí me asusta el artículo 55 del proyecto de ley de presupuesto que habilita la realización de un canje de deuda ruinoso, similar a aquel que se conoció como megacanje hace casi 25 años. ¿Por qué? Porque permite hacer cualquier tipo de oferta a los bonistas. Es decir, la ley de administración financiera que nos rige actualmente establece que ninguna reestructuración de deuda puede ofrecer condiciones mejores que las que hoy tienen los bonos emitidos. 2 de 3 bueno, condiciones. Este artículo, el artículo 55, soslaya el artículo de la ley de administración financiera y admite, por ley, que se puede hacer cualquier tipo de canje. Esto, recordemos, fue una operación ruinosa que se conoció como megacanje, sí. que aumentó la deuda un 40% y no entró un solo dólar a la Argentina, sí. allá en los finales del 2001. O sea que estamos habilitando lo mismo. Y desde el punto de vista de las proyecciones son inconsistentes. Vamos a tener dentro de 3 años un tipo de cambio, un valor del dólar más barato que lo que está hoy, y sin embargo presentan las proyecciones del sector externo con déficit. Va a haber déficit comercial y nadie sabe cómo lo va a financiar. Sí. Digamos, es absolutamente inconsistente. Entonces yo te diría, el presidente en lo formal, bueno, se vistió de presidente. En lo concreto ratificó el rumbo del ajuste y no hay tal mejora social en los hechos. Claro. Y en las proyecciones del presupuesto no solo es grave lo que anticipa un posible default, porque en realidad está anticipando un default y una resolución ruinosa, sino que todas las proyecciones son equivocadas. Tengo 1000 cosas para preguntar y Víctor también sobre esto que nos estás comentando ya para puntualizar algunas cosas. Vuelvo con lo del tema del megacanje, ¿no? Sí. Cuando ocurrió el megacanje, la última vez, ¿no? Sí, en abril del 2001. Bien, fue el principio del final. Fue el principio del final, sí, porque era una situación de reestructuración de deuda muy ruinosa, como te digo antes, aumentaba la deuda y no entraba dólares. O sea que este presupuesto
A ver si entendí. Habilita un escenario similar. ¿Por qué? Porque tenés un riesgo país en 1.200 puntos. Digo, no han podido manejar la situación. Digo, acá lo que no se pone en el centro de discusión, que además es una historia repetida, que ningún gobierno antiperonista enfrentó una crisis externa por el lugar que correspondía, que era acumular dólares en Banco Central. Sí. Si vos tenés el gobierno de la Rúa, el gobierno de Macri y el actual gobierno de Milei, todos hicieron el ajuste. Recordemos Bullrich bajando las jubilaciones nominalmente. En esa época le bajaba las jubilaciones, hoy le pega a los jubilados. Digamos que está en una línea, es consistente, pero quiero decir, bajaron las jubilaciones, bajaron los salarios del sector público, recortaron el presupuesto universitario y dijeron que con eso iban a ingresar las inversiones. Y terminó mal. Y como vos decís, el megacanje fue el principio de la debacle, porque no podían manejar la deuda. En el gobierno de Macri también apareció el plan déficit cero, emisión cero, el plan doble cero, con Sanlerís en el Banco Central, con Duhovne, esto no se va a mover, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no hubiera sido por el Fondo Monetario Internacional y la plata que desembolsó, probablemente el gobierno de Macri hubiera terminado también muy mal. Y este gobierno vuelve a decir lo mismo, el equilibrio fiscal, vamos, ahora los dólares se los llevan. Lo que nadie dice que en el final de la convertibilidad con De la Rúa, con Macri, el mismo ministro de Economía, Caputo, endeudamiento, y ahora con los dólares del blanqueo, los dólares del fondo, los dólares del superávit comercial, los dólares del agro, todos se van. Alguien podría decir, antes el presidente cuando insultaba, ahora no, pero antes cuando insultaba decía que éramos unos degenerados fiscales, porque queríamos tal... Bueno, ahora alguien tendría que decir, su ministro es un perverso cambiario, qué sé yo, que no hay dólar que alcance. Bueno, de todos modos, hace 2 semanas que no dice degenerado, mandril y todas las cosas. No, ahora está moderado, sí. Está más moderado. Solamente en el discurso. Roberto, ha ratificado el rumbo, claro. Ratificar ese rumbo te va a llevar a una crisis externa como las que han tenido otros gobiernos antiperonistas. Bien. Absolutamente. Roberto, Víctor te saluda, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo te va? Acá andamos, más o menos, un poquito resfriado, típico del cambio de estación. Cambio de clima. Claro. Viste, Roberto, una de las cosas que dijeron muchos de los economistas, sobre todo los del establishment, por identificarlos de alguna manera, es que el discurso y la presentación del presupuesto que había hecho Milei había caído bien en los mercados y por eso se había dado una leve recuperación de los bonos y de las ADRs en el día de hoy. ¿Es eso? ¿Es la confianza del mercado o es después de las estrepitosas caídas que tuvieron el viernes, el lunes y que tuvieron a lo largo del mes? Es medio lo que se conoce como el rebote del gato muerto lo que sucedió. Ya, esto qué linda metáfora. Pobre gato, ¿qué pasó? ¿Cuál de ellos? Sí. ¿El de verdad ¿Quién o...? lo mató? ¿Quién mató al gato? ¿Quién mató al gato? Bueno. No, esto es sí, como vos decís, es lo que es un freno propio de los agentes económicos más poderosos que al día siguiente un discurso presidencial que hace hincapié en que va a hacer lo que ellos quieren, que va a mantener el ajuste fiscal a rajatabla, bueno, no aceleran el cambio de cartera, no aceleran la dolarización de sus activos. Pero esto es cuestión de tiempo, digo, no es que ha cambiado la política económica porque el presidente habló tranquilo y habló de que va a seguir con el ajuste fiscal. Insisto, durante el gobierno de la Rúa se hizo el megacanje que favorecía a los bonistas, se hizo un ajuste brutal sobre el sector público con recorte presupuestario en las universidades, con baja nominal de salarios del sector público y de jubilaciones, e igual terminamos en un crack. Digo, con Macri se hizo el cambio de reforma previsional para ajustar las jubilaciones, vamos a tener déficit cero, vamos a tener emisión cero, e igual si no llega el Fondo Monetario Internacional, tenés una crisis. Porque acá tenés una élite empresarial que no es capaz, y el fracaso más emblemático es el de Macri, ¿no? Que no es capaz
de dotar al país de un modelo económico estable. Aún regresivo, aún conservador, no es capaz. Todo dólar que sobra se lo llevan. Si no, explícame por qué todas las fuentes de dólares no sirvieron para que el Banco Central acumule reservas. Y hoy estaría más tranquilo. ¿Por qué si el ajuste fiscal es lo dominante, tuvieron que ir corriendo a pedirle 14.000 millones de dólares más al fondo? Y tampoco alcanzó. Porque cuando llegó el fondo y le dio 12.000 millones de dólares en abril, el dólar estaba en 1.100. Claro. Y ahora está en casi 1.500. ¿Y cómo se explica entonces? Claro, y en esa línea, por ejemplo, ¿cómo podemos explicar que el presidente, en este contexto en el que estamos ahora, y con los números que tenemos ahora, diga que proyecta un dólar para el año próximo de 1.423, creo que es? Bueno, es poco serio. Mirá, yo como funcionario de las presidencias de Cristina me tocó, era viceministro de Economía y después fui presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. Me tocó tratar 6 presupuestos nacionales, 2 del lado del Ejecutivo, que explicaba la macroeconomía, y 2 del lado del Legislativo. En ningún caso yo vi, y mira que a nosotros nos decían que el presupuesto era un dibujo, que esto, que era inflación. En ningún caso vi un gobierno que presente desequilibrio de la balanza comercial 5 años consecutivos, 25, 26, 27, 28, y no haya salto cambiario y no haya explicación de cómo va a financiar ese desequilibrio. Entonces, la verdad, es poco serio, es poco realista. Insisto, el dólar te saltó 36% entre abril y septiembre. Así es. Y bueno, y con la plata del fondo. Y sí, y además Y todavía con el falta sector renegociar. agropecuario liquidándote más divisas. Y encima el ministro dice, denme los dólares al colchón. Por eso te digo, es un desesperado por los dólares. ¿Qué le está pidiendo ahora a los bancos, Roberto? Que en los encajes, porque salió una circular hoy que la verdad a mí me cuesta un poco entenderla, no sé si la viste la circular que salió hoy del Banco Central. ¿Qué le está pidiendo? ¿Que los encajes sean en crocante, es decir, en efectivo? ¿Que no puedan poner documentos en valor dólar en eso? Ahora está pidiendo, para que no, porque el gobierno tuvo un problema en el último canje de deuda. Fue el 91%, a pesar de que dio un premio importante para que vayan al canje. Por eso te digo, todas estas cosas después se vuelven ruinosas. Claro. Liberaron, solo fue el 91%, le quedaron 700.000 millones de pesos afuera. Eso está impactando en un sistema productivo con crisis como este. Todo peso que sobra va a presionar sobre el dólar. Ahora está pidiendo mayor encaje en efectivo. Con lo cual, yo lo que es restringir más liquidez. Además, los bancos están teniendo títulos públicos en sus balances sobrevaluados respecto del valor de mercado. Es decir, para un ahorrista que hace un depósito a plazo fijo, sabe que esa plata después se presta. Claro. Si el banco la coloca en un título público, está bien, contablemente le da al banco utilidad y está todo bien. Ahora, la realidad es que el valor de mercado de ese título es mucho menor. Claro. Con lo cual, se abren dudas. Quiere decir, se va armando la tormenta. Sí. ¿En cuánto está hoy un bono en valor real, ¿no? En valor constante en los mercados secundarios? Un bono que dice 100. ¿Cuánto se paga realmente? Y si vos tomás el tema del riesgo país y la tasa de retorno, vos pensás que ese bono hoy, que dice 100 nominal, te está costando 78, 77, 76, según el bono. Bien. Bueno, Roberto, hermoso el panorama, y a todo esto, y no hablamos de la endeuda. No, ya sé. Era una ironía. No hablamos de la deuda con el Fondo Monetario, de las renegociaciones de las condiciones con el fondo, de lo que está pidiendo el fondo, de los vencimientos que ahora, de la revisión que viene después de las elecciones. Escapan los funcionarios del fondo. Sí. Lo comentamos ayer. Acaban de, bueno, pero ¿cómo era? Seila. Sí, el apellido no me lo pida.
Sí. una sobrecuota. Lo que le hubiera correspondido a la Argentina con Macri cuando hizo el primer pedido no eran más de 23.000 millones de dólares. Claro. Que vos hoy haya llegado a casi 60.000 millones de dólares, 59 creo que es la cifra exacta, bueno, eso te da la pauta que también ellos son cómplices de este desastre. Dijo, la funcionaria esta del fondo que renunció, 1.300% por encima de la cuota. Por encima de la Dijo, es un escándalo esto. Es una estafa porque le dieron más de 10 veces lo que le hubiera correspondido. Le hubiera correspondido 23.000 y le dieron casi 60.000. Bueno. Bueno, Roberto, para terminar te hacemos una consulta un poco más menos técnica. Porque nos preguntábamos en el corte anterior con Víctor si estos anuncios del presidente, ¿qué te parece a vos? Nosotros nos lo preguntábamos entre nosotros, ¿no? Si pueden conmover o llegar de alguna manera al electorado, generarle alguna expectativa. Sobre todo, decía Víctor, al electorado... al propio que perdió, darle un horizonte de esperanza. Me parece que al electorado opositor no, pero bueno. Me parece que el discurso del presidente ayer no enamora a nadie porque no se sabe a quién le está hablando. Ajá. Digamos, cualquiera que lo ve a un presidente que va a presentar un plan de gobierno, la verdad, no se sabía bien qué. Pero por el otro, yo creo que yendo a las efectividades conducentes, como se suele decir habitualmente, ellos, como te decía antes, no pueden poner plata en la calle, como se dice en la jerga, ponerle que quieras hacer un plan platita electoral, no pueden porque la presión sobre el dólar es tan grande que inmediatamente se le dispara el tipo de cambio, se le disparan los precios. Y si no hacen esto, lo que están induciendo es una recesión muy grande, que es lo que hoy es lo que se expresó en la elección de la provincia de Buenos Aires, donde todo el complejo agroindustrial bonaerense, y mirá bien el mapa electoral, votó en contra del gobierno, y lo que se está expresando es que este sendero te lleva a una parálisis de la producción y el consumo. Entonces difícilmente eso logre captar votos. Bien. Presidente ayer ratificó el rumbo. Bien. Roberto, muchas gracias. No, gracias a ustedes, che. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Roberto Chao. Feletti, economista, contador público, ex secretario de Comercio Interior, estuvo charlando con nosotros sobre el presupuesto que acaba de presentar Javier Milei anoche en Cadena Nacional. Y ahora estamos viendo que Cristina acaba de salir al balcón. Es la segunda vez en el día que Cristina sale al balcón. Más temprano había salido a saludar a los estudiantes que obviamente se están movilizando en esta lucha que llevan adelante para manifestar en contra de los vetos del presidente al financiamiento universitario. Y la noche de los lápices, ¿no? Y también en recuerdo de las víctimas, los mártires de la noche de los lápices. ¿No? Ahora está otra vez Cristina en el balcón, ahí en San José 1111. Y esto me da pie también para reiterar lo que les contaba cuando volvíamos de la media vuelta, que se está convocando a una movilización este sábado 20 de septiembre, cuando se van a cumplir los 100 días de la condena y de la proscripción de Cristina. Esto es una de las acciones que se definieron esta tarde en Mateu, acá en la sede del PJ, en el marco de la campaña Argentina con Cristina, ¿sí? Bien, ¿qué más les puedo contar? Se pusieron de acuerdo para continuar con esta campaña nacional, profundizar acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ Nacional. Y se cumplen 3 meses además de la Plaza de la Dignidad, que convocó a cientos de miles de argentinos y argentinas a manifestarse en defensa de Cristina. Y también se estableció que en el Día de la Lealtad Peronista, el próximo 17 de octubre, a 9 días de la elección nacional, se va a realizar una caravana nacional denominada Leales de Corazón. Tendrá formato de peregrinación desde 12 distintos
puntos del Gran Buenos Aires, uno por cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina. Bueno, entonces 2 títulos les dejo. El 20 se marcha y también el 17 de octubre en esta caravana nacional denominada Leales de Corazón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. El Sistema Colonial Develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Inauguramos el Centro de Salud Mental. El nuevo edificio está ubicado en Alfonsina Storni y Esposos Curie del barrio Villa Angélica. Cuenta con 4 consultorios, un espacio de taller, administración, salón de usos múltiples y sala de personal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencia Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio.
Nos pusimos serios, recontra serios. Seguimos en la tanda hablando de... Sí, de todo. No se corta. Acá no se corta. Está Eva Kutsovitis con nosotros. Hola, Evita, ¿cómo va? ¿Qué tal, Andre? Buenas, Víctor. Buenas Hola, a todas, Evita. a todos. ¿Cómo andan? Enchufadísimos. Seguimos hablando de la política. Sí. Evita también se suma, ¿no? Porque está bueno el programa de las tandas. Sí, ponele, no sé, porque ahí hay otras cuestiones. Está bueno. Claro, puede ser. Bueno, les cuento que está vigente, como nunca, y hasta el 21 de septiembre, el sorteo de primavera de Proveedor Hogar y la 530. Proveedor Hogar y la 530 regalan para todas y todos ustedes, los oyentes de la 530 en esta primavera, una hidrolavadora en combo con una aspiradora de mano. Qué bien me vendría la Sí. hidrolavadora eso. Te vendría bien, pero vos no podés participar. No, ya sé que No, es para los Por eso estoy oyentes. mal, por eso me pongo No, triste. para vos no podés. ¿Sabes cómo me saco el resfrío? Agarro la hidrolavadora, se me va todo. La aspiradora te vendría bien en este También. momento. Sí. También. Ir juntando todas las pelucitas esas que me dejan. Ahí va. ¿no? Para sumarte y participar tenés que comunicarte al, ojo, atiendan, porque no es el WhatsApp de la radio, 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. Ahí ponen nombre, apellido, últimos números del DNI y dicen además que llaman de parte de la 530, la radio de las madres. Tienen tiempo entonces, hasta el 21 de septiembre inclusive, para participar y ganar la hidrolavadora y la aspiradora de mano. El lunes 22 de septiembre se va a sortear acá, en la vuelta completa, este combo y vamos a decirles quién es el ganador o la ganadora de la hidrolavadora y la aspiradora de mano. Ojo que ya Acordate, no queda tanto, sí. Vamos, rápido. Una a llamar semanita. porque Hasta el no queda domingo hay tanto tiempo. Acordate, Proveedor Hogar y la 530 te invitan a participar y ganar este hermoso regalo de primavera. ¿Me repite el teléfono al que tengo que mandar el WhatsApp? 11 44 15 Ajá. 25 40. 19 44 y vamos a recibir como corresponde a Eva Kutsovitis. María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta, está con nosotros acá en el estudio de la Radio de las Madres. Y bueno, una semana otra vez, ¿no? De movilización, mañana tenemos una jornada importante, Eva, pero bueno, vos nos vas a hablar del tema autopistas. Vamos a hablar de las autopistas. Sí. Vamos, en realidad, a hablar de lo que venimos hablando hace tiempo, que es que Jorge Macri no logra escapar a una gestión mediocre a la que no se le cae una sola idea, y las pocas ideas que se le caen, la verdad, tienen muchísima resistencia por parte de la ciudadanía. Una de las principales obras que impulsa el gobierno es la modernización, entre comillas, de la autopista de Lepiane, que está generando una enorme resistencia ciudadana, al punto que hace 2 semanas el Observatorio del Derecho a la Ciudad, acompañado por cientos de vecinos, sobre todo de la zona del sur de la ciudad de Buenos Aires, presentaron una acción colectiva de amparo para que se frenen estas obras. ¿Cuál es la de Lepiane? La de Lepiane es la continuación de la 25 de mayo hacia Avenida General Paz, que luego continúa en Ezeiza. Bueno, ¿en qué consiste la modernización de la autopista de Lepiane? Bueno, una vez más hay que reconocer el ingenio de este gobierno para poner nombres, ¿no? Porque básicamente es agregar un carril exclusivo para continuar con el Metrobús que viene de la autopista 25 de mayo. No lo use, que no lo usa nadie. Que la mitad de las veces está cerrado. Total. Además. Y además de eso, los carriles que han quedado para los autos son muy estrechos. Está bien, ahora tiene una velocidad de 80 kilómetros por hora. La autopista bajaron la velocidad porque los carriles son muy estrechos, pero cuando hay muchos autos es muy incómodo. En general es una autopista que está permanentemente congestionada, la 25 de mayo, sí. y ese carril exclusivo para el Metrobús
la verdad es que en general está cerrado. Está vacío, y sí. es de una sola mano. A veces va en un sentido y a veces en otro, sí. va en otro. La idea entonces es a la de Lepiane incorporarle 2 carriles exclusivos para el Metrobús, destruyendo arbolado añoso, espacios verdes. Bueno, el tramo del que estamos hablando es el de la autopista de Lepiane, de Avenida General Paz hasta el peaje, en donde se conecta con la 25 de Mayo por un lado y la Perito Moreno por otro. Son más o menos 4,5 kilómetros. Además de agregar el carril exclusivo en este master plan de la autopista de Lepiane, van a ensanchar las colectoras, tanto la norte como la colectora sur. Bueno, ¿cuánto cuesta esta obra? En realidad hay diferentes números, pero en principio este master plan, $75 millones. Okay. ¿Qué podríamos hacer con $75 millones de este master plan, que en realidad es un carril exclusivo que solo va a generar un ecocidio? Bueno, 2.000 viviendas sociales. Desde el año pasado que los vecinos y las vecinas del sur de la ciudad vienen resistiendo esta obra, se vienen organizando en asambleas barriales, han participado de la audiencia pública del estudio de impacto ambiental, flojísimo el estudio de impacto ambiental, hicieron semaforazos, volanteadas, hace poquito hicieron una caravana de autos justamente para evitar la tala de cientos de árboles añosos y la destrucción de los espacios verdes. La propuesta, además, para terminar de rematarla, cierra muchos ingresos y muchos egresos de la autopista. ¿Y qué hace? Porque, bueno, siempre tiene que haber algún negocio, agrega un peaje. Bien, ¿qué plantean los vecinos? Los vecinos, con mucha claridad, plantean el no a esta obra, justamente identificando que va a talar más de 500 árboles añosos, destruye 5 hectáreas de espacio verde público, instala un Metrobús que además es inaccesible porque tiene un sistema de pasarelas que no tiene rampas y que por lo tanto para las personas que tienen movilidad limitada va a ser absolutamente imposible poder acceder. Divide al barrio, eso es como una obviedad, no hay una mirada integral del transporte, por ejemplo, claro, esto no está conectado con una ciclovía, incorpora peajes en los tramos que actualmente eran tramos gratuitos. Fue diseñado este master plan, entre comillas, sin instancias reales de participación ciudadana, incumple un montón de normativa local, nacional, regional y hasta viola la propia Constitución. Avanza vulnerando el derecho a la participación ciudadana en temas ambientales que establece el Acuerdo Regional de Escazú, al cual Argentina es parte. La presentación judicial, ¿qué es lo que ordena? Veremos qué pasa. Frenar todas las obras que modifiquen o que destruyan los espacios verdes que están en los laterales de la autopista de Lepiane, espacios verdes importantísimos. Frena las obras que impliquen talar, mutilar o relocalizar árboles. La idea es frenar el daño ambiental que viene llevando adelante el gobierno. No nos preocupemos porque van a poner esos canteros, esos maceteros de 1 metro en las esquinas, para compensar. Para compensar, claro. Exacto, exactamente. Y nos van a convencer de que ahí te podés tomar un mate, jugar a la pelota o hacer un asadito. O romper el auto, porque no sabes que hay una maceta nueva y doblás y listo, te lo llevas puesto. Tal cual. Lo cierto es que la idea de la presentación colectiva es frenar este daño ambiental que el gobierno de la ciudad junto con AUSA están llevando adelante sin autorización de la legislatura, violando la planificación de la ciudad y la propia Constitución. Bueno, hay una serie de argumentos que tiene la demanda, no voy a contarles todos, pero hay algo importante. El master plan destruye 5 hectáreas de espacios verdes públicos, pero no son cualquier espacio verde público. En realidad es un arbolado que lo que va diseñando es una especie de bosque urbano que tiene, la verdad, más de 8 décadas de existencia y cumple un montón de servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Primero, alivia la contaminación vehicular. Es una barrera muy importante a la contaminación vehicular. Disminuye la temperatura, por supuesto filtra aire y además reduce el ruido propio de la autopista. Claro. Y por supuesto es un espacio que en estas 8 décadas fue
apropiado por parte de los vecinos para hacer todo tipo de actividades, de entretenimiento, sociales. Canchitas hay ahí, Totalmente. se hacen picnic, vos pasas ahí, hay picnic, Es todas un las espacio cosas. Absolutamente, verde, es un claro. Muy hermoso lindo. lugar. Ni hablar que ahí tenemos palo borracho, jacarandá, ficus, eucaliptus, tilos y todo tipo de arbolado. Viola una ordenanza muy importante de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que prohíbe cambiarle el destino a los espacios verdes públicos. Ajá. Por supuesto que incumple un principio muy importante en espacios verdes, que es el de progresividad. La Constitución y el Plan Urbano Ambiental dicen que hay que incrementar los espacios verdes. Yo creo que se mudó muy rápido Jorge Macri, no llegó a leer la Constitución y entonces estas cosas no las Bueno, sabe. mandémosle Habría de regalo una constitución. Sí, tal De- cual, de aunque la sea ciudad, resumida, de la ¿no? ciudad, Para claro. que él se ponga un poco a tiro. Sí. Viola, obviamente, el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Les conté muy flojito de papeles el estudio de impacto ambiental, algo que pasa siempre en la ciudad de Buenos Aires. Y este master plan nunca pasó por la legislatura. En realidad tendría que haberse votado en primera lectura. Tendría Es que increíble. haber existido una Sí. audiencia pública y luego haberse vuelto a votar. Nada de eso pasó porque, insisto, para mí se mudó muy rápido Jorge Macri No y le hay que ver si cuando él era DJ estaba el mecanismo de doble lectura. Para mí lo único que vio fue el peaje de la avenida. Eso lo encegueció. Mira, sin saberlo, me imagino que el peaje Eso lo van a lo poner en la encegueció. carra. Eso lo Porque es ensegueció. la calle que todo el mundo agarraba para zafar de los peajes de la 25 de mayo. Es decir, venís por abajo hasta Te la subís carra en la y ahí carra subís y y zafás seguís de en los la de peajes. Lepiane. Y ahí entras a la de Lepiane. Exactamente. Ahí te van a clavar un peaje seguro. Pero bueno, yo quería compartirles los testimonios de ¿Y estos qué Luciana. planes temporales trae? ¿Para cuándo sería esto? Ya están las obras. Ya arranca. Ya están Bueno, las obras. pero Es igual- más, el que se tome la de Lepiane, ojo, porque no hay salida. Claro. Entonces, atención con eso. Yo quería compartirles... Ahora vamos a los audios, pero sí quería recordar que ya lo hicieron y muchas veces con todas las obras del Metrobús en la avenida 9 de Julio. Reventaron todo el Parque Thais, todo el centro, con trayectos que ya estaba realizando el subte también, ¿no? Porque esto, obviamente, facilita el transporte en colectivo, pero la verdad que el paisaje urbano lo destruyeron acá en la 9 de Julio. Absolutamente. Sí. Pero bueno. Que también había jacarandáes y un montón Exacto. que algunos han quedado a los costados. Los costaditos. Pero la fisonomía de la ciudad cambió completamente. Para mí fue perjudicial, muy perjudicial. ¿Vamos con los audios? Vamos a Dale. escuchar a Luciana, a Cecilia y a Silvina. Dale. Mi nombre es Luciana y soy integrante del colectivo vecinal No Dividan Lugano. No es que estemos en contra del progreso ni de las mejoras para el barrio, pero sí estamos en desacuerdo de la manera en la que AUSA y el gobierno de la ciudad está llevando adelante la supuesta remodelación de la autopista de Lepiane. Ellos prometen mejoras ambientales. Sin embargo, se están extrayendo más de 500 árboles adultos, sanos y funcionales, que paradójicamente cumplen con las mejoras ambientales que la autopista promete. Se va a incluir un metrobús con 2 carriles, pero resulta que cuando llega a la autopista 25 de mayo es un solo carril que cambia de sentido según el horario. Y por otro lado, el acceso al metrobús va a ser por puentes, con escaleras y rampas, que van a tener descanso. Sin embargo, son más de 80 metros de rampa que la gente va a tener que subir y quedar en medio de la autopista, sin ningún tipo de protección. Mi nombre es Cecilia, soy vecina del barrio de Villa Lugano, perteneciente a la Comuna 8. Este proyecto para nosotros solo destruye, divide y excluye una obra que no cumple con los 5 pilares fundamentales de movilidad sustentable 2030 de la ciudad, donde dice que tiene que ser accesible, sustentable, metropolitana, segura y personalizada. Vemos también la pérdida de los espacios verdes que son utilizados como espacios de recreación y descanso para ampliar y poner en el medio de la autopista un metrobús que no es funcional. Vemos la fragmentación urbana y el aislamiento barrial, ya que eliminarán 14 ingresos y egresos de la autopista, la inseguridad vial y el aumento de riesgos de accidentes con el diseño que quiere implementar AUSA. Mi nombre es Silvina, soy vecina de Lugano. Con respecto a estos que llaman mega obra, en realidad es una mega destrucción, es un ecocidio terrible lo que van a hacer. Es una destrucción ambiental que la verdad es que es
tremendo. Esta obra fue diseñada bajo un escritorio con personas que pueden saber mucho de su especialidad, pero en realidad tendrían que haberla consultado con el vecino, con las personas que realmente transitan y viven en la ciudad, para poder hacer una buena obra. La realidad que esta obra no es un avance, esta obra va a generar un colapso total de todo, porque no es sentarse en un escritorio, diseñar unos planos y voy a hacer esto. Tienen que consultar con el vecino y preguntarle al vecino si esto beneficia o no beneficia. Claramente esta obra perjudica tanto a la comuna como a la ciudad. Bien, ahí estábamos escuchando los testimonios que trajo Eva Kutsovitis. Sí, me parece que clarísimas las tres en el planteo que hacían en relación a esta, una de las únicas obras que el gobierno de la ciudad está impulsando y que la verdad nada tiene que ver con la modernización de la de Lepiane, no responde a ningún estudio de demanda de tránsito serio, no cuenta con la aprobación en la legislatura y lo que va a generar, como planteaban perfectamente las tres, es un ecocidio con impactos irreversibles para la Comuna 8, ¿sí? Para la zona de Lugano, pero también para el conjunto de la ciudad. Y por supuesto, un negocio para unos muy pocos, como siempre, ¿no? Bueno, Eva, muchas gracias como siempre por el tema que trajiste. Nosotros casi que nos estamos despidiendo. Lo que quiero es recordarles que mañana se marcha, ¿sí? Que es muy importante. La movilización de mañana seguramente va a ser multitudinaria. Van a confluir allí muchos sectores de la sociedad que están afectados directamente por las políticas de recortes del presidente Javier Milei, y otros que no están afectados directamente, pero que de alguna manera entienden y comprenden cuál es la importancia de la universidad pública, cuál es la importancia de la ciencia, cuál es la importancia de defender la salud pública, los hospitales, el Hospital Pediátrico Garraham. En fin, motivos hay y muchísimos para movilizar. Entiendo que no se va a movilizar solamente en defensa de las universidades, sino que también para mandarle un mensaje bien claro al presidente sobre cuál es la sensación térmica que está viviendo una gran mayoría en la Argentina. Así que bueno, como les digo siempre, nos vemos mañana en las calles y nosotros nos vemos acá también. En nuestra vuelta, porque justo a las 5 de la tarde está convocada lo que es la concentración principal en el Congreso, frente al Congreso de la Nación. A las 18 seguramente va a ser el acto central. Nosotros a esa hora vamos a estar abriendo nuestro programa. Ustedes pueden seguirlo durante toda la jornada a través de todos los programas de la 530 que van a estar en sintonía con esta protesta que es tan importante. ¿Sí? Es la tercera ya de los universitarios en contra de financiamiento de las universidades y bueno, y en contra del futuro, ¿sí? Es así, en contra del presente y del futuro de los argentinos. Así que bueno, quería decir esto para cerrar. Y bueno, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Víctor, por favor, mejorate, que mañana hay que marchar. Eva, gracias como siempre. No, gracias a ustedes y mañana nos encontramos en la calle, ahí en el Congreso. Así es. Ustedes quédense en la 530, que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Hasta mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa.